Bueno, chicos y chicas, vamos a ver si empezamos con el tema de la guerra. Empezamos, acabamos y vemos muy resumido, muy resumidito, el tema del desarrollo de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Por recordaros simplemente los precedentes que ya hemos visto en clase. Como sabéis, hay dos bandos enfrentados. Uno es el de Alemania junto a Austria-Hungría, que se va a llamar las potencias centrales. Estaban en una alianza previa, la triple alianza, Alemania, Austria-Hungría, con Italia, que de momento no entra en guerra con ellos, ¿vale? Entonces tenemos un bando, Alemania, Austria-Hungría, las potencias centrales. Y luego está el otro bando, el de la triple entente, ¿vale? La entente entre Gran Bretaña, Francia y Rusia, ¿vale? Gran Bretaña, Francia y Rusia. Como sabéis y como ya os dije, el hecho de que Rusia y Francia estén en un bando como enemigas de Alemania hacía que los alemanes tuvieran que combatir en dos frentes, ¿vale? Con Francia por un lado y con Rusia por otro, ¿de acuerdo? Y para intentar solucionar esta situación tan difícil desde un punto de vista militar, habían trazado un plan, habían hecho un plan estratégico llamado Plan Schlieffen, por el apellido del militar que lo hizo. ¿De acuerdo? El Plan Schlieffen lo que contemplaba era la posibilidad de atacar Francia más o menos rápido a través de Bélgica, haciendo una maniobra envolvente que intentaría sorprender por la retaguardia, es decir, envolver, rodear al ejército francés, ¿de acuerdo? Y tomar París, que es como la cabeza de Francia. Si tomas la cabeza, tomas el resto del país, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó? Que a Alemania esto no le salió bien, ¿vale? Que Francia, ayudada por Gran Bretaña, por militares, por soldados británicos, ya habéis visto en la película hay soldados escoceses, entre otras cosas, hay británicos. Bueno, el caso es que Francia y Gran Bretaña consiguen repeler el ataque alemán. Y lo que va a suceder al final es que se va a formar un frente, ¿vale? Que básicamente va a ser el frente occidental, que va del Mar del Norte a Suiza, todo seguido en una línea doble de trincheras, ¿vale? Una línea doble que es entre Francia y Alemania, básicamente, ¿vale? Esta línea fue el escenario principal de la Segunda Guerra Mundial, o por lo menos es el más recordado. Yo no sé si es el principal realmente, pero es el más recordado, ¿vale? Y esto es lo que refleja la mayoría de la literatura, de la mayoría de las películas de la Primera Guerra Mundial, va sobre esta zona. Lo que pasó aquí fue una especie de empate técnico entre Alemania, Francia y Gran Bretaña, ¿vale? Alemania por un lado, Francia y Gran Bretaña por otro, en que ninguno puede superar al otro y que se pasa empantanado, ¿vale? Es la guerra de posiciones, la guerra estratégica de trincheras desde 1914 a 1918. Todo el rato, poco menos que en un empate, y nadie es capaz de superar al otro, ¿de acuerdo? Esto ya os lo he contado más o menos en clase. ¿Qué pasa a continuación? Pues que en 1914, principios de 1915, bueno, 1914, básicamente los alemanes ven que no pueden derrotar a Francia y Gran Bretaña en este frente, entonces se lanzan a por el otro, que es Rusia, ¿de acuerdo? Rusia, aprovechando que los alemanes básicamente estaban en este frente, había entrado por aquí, es decir, Rusia había avanzado sobre Alemania a través de Prusia, ¿vale? Que es esta región de aquí, esta región de Alemania. ¿De acuerdo? El caso es que los alemanes cogen una serie de unidades del ejército que tienen aquí en el frente occidental y se marchan para el otro lado, ¿de acuerdo? Y consiguen en un espacio o un tiempo relativamente breve avanzar sobre esta región de Rusia que queda dentro de esta flechita que estoy trazando. Esta región es Polonia, ¿vale? Esta región era parte de Rusia, pero en realidad es una región de poblamiento y de población polaca, ¿vale? Entonces, consiguen hacer esto, consiguen esto, ¿de acuerdo? Los alemanes con los austriacos, y consiguen hacer un frente, ¿vale? Un frente que va pues todo por aquí, más o menos por aquí, ¿de acuerdo? Entonces quedan trazados los dos principales frentes de la guerra, ¿de acuerdo? Que son dos. Por un lado este, ¿vale? Que es el frente occidental, como digo, y por otro lado, este de aquí, entre Alemania, Austria-Hungría y Rusia, que es el frente oriental, ¿vale? Los dos principales, ¿de acuerdo? Entonces, frente occidental, frente oriental, ¿vale? En este las cosas están muy igualadas entre alemanes y franco-británicos, y en este los alemanes, con ayuda de Austria-Hungría, evidentemente, consiguen avanzar sobre Polonia, porque Rusia militarmente es más débil,
sobre todo en la cuestión de organización y de cómo llevar los suministros hasta el frente, porque dispone de menos líneas de ferrocarril, de una industria menos desarrollada que la de Francia y que no decir que la de Alemania. De acuerdo, entonces Rusia es como el eslabón débil y ya empieza a manifestarlo en el hecho de que los alemanes puedan avanzar por aquí, ¿vale? Okay. Esto más o menos 1914, 1915, ¿vale? También en 1914 y 15 suceden otras dos cosas importantes que forman otros dos frentes, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, un nuevo frente se va a formar aquí porque el Imperio turco, entra en 1914 en la guerra a favor de las potencias centrales, ¿vale? Va con los alemanes, ¿de acuerdo? El hecho de que entrara el Imperio Otomano era importante porque aquí había dos pasos estratégicos, geoestratégicos, que son los estrechos del Bósforo y los Dardanelos, que son el paso natural entre el Mediterráneo y el Mar Negro, y era la forma en que Francia o Gran Bretaña o quien fuera pudiera abastecer al ejército débil que era el ejército ruso, por aquí, por este mar. La cuestión es que por este otro, que tienes que recorrer la costa alemana, te iban a crujir la marina alemana. Entonces las potencias centrales aspiraban, la Triple Entente, Gran Bretaña y Francia, aspiraba a suministrar al ejército ruso por aquí, pero esto no fue posible toda vez que el Imperio turco entró en guerra a través con estos dos, con Alemania y Hungría. Evidentemente los turcos controlan esta zona y si ellos controlan no te dejan pasar. Total que los británicos fundamentalmente intentaron tomar esta zona de aquí en una batalla muy famosa que fue la de Gallipoli y no lo consiguieron, ¿de acuerdo? Además se forma otro frente, un frente nuevo, que es el de Italia con Austria-Hungría. Italia ciertamente estaba aliada en principio en la Triple Alianza con Alemania y Austria-Hungría, pero les traiciona y se pasa al bando de Francia, Gran Bretaña, Rusia. ¿De acuerdo? Se abre otro frente aquí, pero este frente realmente no está muy activo porque los italianos no consiguen entrar en Austria-Hungría. ¿De acuerdo? Tenemos los dos principales frentes, el occidental y el oriental, y otros dos, el alpino, entre Italia y Austria-Hungría, el de los Alpes, y el de los estrechos, ¿vale? En prácticamente todos ellos la cosa está muy empantanada e igualada, ¿de acuerdo? El más destacable es el frente occidental, fundamentalmente porque va a haber una serie de batallas que son las más típicas de la guerra, que son las de Ypres, las de Somme, las del río Somme y las de Verdún, que han pasado a la historia por la carnicería que se organizó ahí en el intento de avanzar sobre las trincheras del enemigo, que ya hemos visto que eran unas trincheras muy bien protegidas, con alambres, con ametralladoras, con miles de soldados. Entonces cada que uno intentaba avanzar sobre el otro era imposible y al final le costó la vida esto a más de 2 millones de jóvenes franceses, británicos y alemanes. ¿Vale? Están entre las batallas más sangrientas, si no son las más sangrientas de la historia, Verdún y el Somme, con las batallas con más muertos. 2 millones de soldados participaron en el Somme, ya os lo conté. 1 millón de bajas, 300.000 muertos, un poco más de 300.000 muertos de hecho. ¿Vale? Entonces, lo que es avance como tal solo lo hay en el frente oriental, ¿vale? En el frente oriental. De hecho, el frente oriental avanza de tal modo que en 1917 se produce un hecho importante, que es que en Rusia toman el poder los comunistas, ¿vale? Rusia toma el poder los comunistas y Rusia, ¿vale? Vamos a ponerlo en rojo ya que son comunistas, y Rusia resulta que se rinde, ¿vale? Rusia se rinde. Entonces, los alemanes y los austriacos aprovechan y avanzan este frente famoso, ¿vale? De modo que son capaces de tomar incluso lo que ahora es Ucrania, ¿vale? Avanzan por aquí y se las prometen bastante felices, pero realmente en 1917 pasa otra cosa muy importante, que es que en esta zona, ¿vale? En el Atlántico, los alemanes sacan un arma nueva, no tan nueva porque ya se había utilizado, se había probado por lo menos, que es el submarino, ¿de acuerdo? Y esto va a cambiar un poco el curso de la guerra. ¿Por qué? No tanto por la acción del submarino en sí, sino porque los alemanes, que utilizan el submarino para intentar hundir barcos que suministren a Gran Bretaña y Francia y que vienen del otro lado del océano, es decir, de Estados Unidos o que van de Gran Bretaña a Francia, los alemanes acaban hundiendo varios barcos estadounidenses. Los estadounidenses no se lo toman nada bien, como es lógico, además mueren civiles, y encuentran una excusa para entrar en la guerra, porque el gobierno, presidido por un señor que se llama Harold Wilson, que es muy importante, es uno de los grandes personajes del siglo XX, pues Harold Wilson quería entrar en la guerra porque sabía que podía conseguir convertir a Estados Unidos en el líder del mundo, como así fue. ¿De acuerdo? Entonces Estados Unidos, con esto de que los alemanes a través de submarinos les hundan varios barcos, encuentran una excusa para entrar en la guerra y de hecho en 1917 vienen hasta aquí, ¿vale? Y consiguen
hacer de refuerzo a las tropas franco-británicas, ¿de acuerdo? Y esto es lo que va a decantar la guerra en favor de estos, ¿vale? De hecho, lo que va a haber es una serie de situaciones. Primero, que se rinde o que colapsa el imperio turco. Pues el imperio otomano a fines de 1917-18 colapsa. Es una serie de incursiones de los británicos desde el sur, ¿vale? En las que tuvo mucha importancia un señor llamado Lawrence de Arabia, cuya vida es súper interesante. Os recomiendo que busquéis en algún lado de Google, ¿vale? El imperio otomano colapsa, ¿vale? Tropas británicas comandadas, entre otros, por Lawrence de Arabia, ¿vale? Por otro lado, los italianos son capaces, después de mucho tiempo de guerra, de romper un poco el frente con los austriacos y avanzar un poco por sobre los Alpes, ¿vale? Cosa que al principio no habían conseguido en absoluto, de hecho habían sido derrotados más bien por los austriacos, ¿vale? Y sobre todo tenemos el tema de que llegan de refuerzo los americanos y consiguen romper por fin la aparentemente irrompible el aparentemente irrompible frente occidental. No es que entren o arrasen con Alemania, sino que entran un poco, es decir, consiguen avanzar unos pocos kilómetros, unos decenas de kilómetros, cientos de kilómetros quizás, ¿vale? Y obligan a Alemania, teniendo en cuenta que los otomanos están colapsados, que Austria-Hungría está retrocediendo a Italia y que ellos mismos están retrocediendo ante Francia, a pensarse si les merece la pena seguir en el conflicto. Ya están agotados los alemanes, están agotados todos, los británicos, los franceses, ya nadie puede más, ya casi no tienen tropas, las tropas están sublevadas, a todos los jóvenes que estaban en la guerra ya les empieza a dar igual si gana Alemania, gana Francia o gana María Santísima. El caso es que Alemania colapsa también a su vez. De alguna manera Alemania tiene que rendirse a la evidencia de que no puede más, entonces firma un armisticio, es decir, se rinde y acepta la paz bajo las condiciones pues que le vayan a poner, ¿vale? Las condiciones, como comprenderéis, no van a ser muy buenas, dado que las van a intentar formarlos o dar forma a los franceses y los británicos, que tienen bastante resentimiento después de tantos años de guerra. La cuestión es que en esas paces se ventila un nuevo mapa de Europa, que es fundamental para entender lo que pasa después. ¿Por qué? Porque hay una serie de países que nacen, ¿vale? Si comparáis el mapa anterior, que era un mapa mucho más sencillo, ¿vale? El mapa que os acabo de mostrar, había Alemania, Austria-Hungría, había tres grandes imperios, Rusia, Alemania, Austria-Hungría. Y de repente, nacen una serie considerable de países nuevos. Algunos serán parte de Austria-Hungría, Checoslovaquia, ¿vale? Austria y Hungría como tales, que son mucho más pequeñas, ¿vale? Son dos pequeños países ahora, no son la cabeza de un gran imperio. Tenemos Checoslovaquia, que es más grande que ellas, de hecho, y que es la parte más rica, era la parte más rica del imperio austrohúngaro, junto con Austria. Y luego ha nacido Yugoslavia. ¿Por qué? Pues porque los serbios finalmente se han salido de la suya y han conseguido unir a todos los eslavos del sur, eslovenos, croatas, bosnios y a ellos mismos en un país llamado Yugoslavia, liderado por Serbia. ¿Vale? Tenemos Rumanía, tenemos Bulgaria, que ya existían, Albania, Grecia, y luego tenemos otros tres nuevos, que son Estonia, Letonia y Lituania, los países bálticos, que formaban parte del Imperio Ruso, y un país histórico, como Polonia, que vuelve a la vida. Polonia forma parte del Imperio Ruso, incluso forma parte de Alemania, porque se la habían quedado, ¿vale? Polonia vuelve a la vida, ¿de acuerdo? En todo esto en 1919, en las paces que se hacen en París, ¿vale? Estos países nuevos, ¿para dónde van a ir? Bueno, pues en principio, como las potencias que han ganado la guerra son Gran Bretaña y Francia y tienen sistemas democráticos, pues imitan esos sistemas democráticos. ¿Qué pasa? Que al cabo de 15 años prácticamente todos eran dictaduras, ¿vale? Como tiene mucha tradición política en democracia y como además tiene unas diferencias de clases considerables, pues todos menos Checoslovaquia caen en diferentes dictaduras de derechas más bien, y Checoslovaquia pues es el único que aguanta, probablemente porque es el país más rico, con una clase media más grande y más culturalmente más avanzado y más, ¿de acuerdo? Entonces esto, bueno, ya es lo que vamos a ver más bien en el siguiente.